es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Un tema que es fundamental en la vida de todos los puertorriqueños y que siempre tiene presente y actualidad es todo lo relacionado con el desarrollo económico del país. El desarrollo económico incluye muchos aspectos de la vida de los puertorriqueños y de aquellos que han escogido a este país para echar hacia adelante a su familia. Nos acompaña en esta ocasión el presidente de una organización muy importante para el pueblo de Puerto Rico. Es la Asociación de Industriales, el señor Eric Santiago Justiniano. Bienvenido a Muévete. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias porque el sector cooperativista quiere escuchar de parte de Industriales, más que un honor. Santiago, para entrar de lleno en la temática, a mí me gustaría, quizás en una visión panorámica, ¿qué es la asociación? ¿Qué son los industriales? ¿Y por qué los industriales son tan importantes en el eslabón del desarrollo económico de Puerto Rico? Los industriales, o lo que llamamos el sector de manufactura en Puerto Rico, representa casi la mitad de la economía del país. Y cuando hablamos de la economía del país, no estamos hablando de intercambiar bienes y servicios. Lo que estamos hablando son actividades de valor añadida, donde manufacturamos, donde convertimos elementos, donde brindamos productos y servicios de alto valor para la economía. El recibir una mercancía de China, intercambiarla por un margen a un consumidor, eso es un impacto negativo, lo que llamamos importaciones, un impacto negativo al cómputo de la economía en general. Donde existe el valor para el crecimiento y desarrollo económico está en sí recibir materias primas, transformarlas y exportarlas. Allí tenemos mucho crecimiento. En Puerto Rico hay aproximadamente 2.200 manufactureros, una cifra alta, pero te va a sorprender este dato. De estos 2.200 manufactureros que radican sus informativas al Departamento del Trabajo Federal, casi 1.000 son empresas de manufactura de 5 empleados o menos. Así que estamos hablando de muchísimas empresas pymes. Uno. Segundo, el 97% de toda la manufactura en Puerto Rico son empresas de menos de 250 empleados. Así que cuando hablamos de estas compañías grandes que nos están llevando todo del país, de lo que estamos hablando es de un 1 a un 3% de la economía en términos de empresas. En términos de empleados es un número mayor, pero el impacto económico es monumental. Quisiera indicar que en Puerto Rico quisiéramos ver más actividad productiva que de la actividad de consumo, porque nos hemos convertido realmente en una sociedad de alto consumo. De hecho, la cartera de las cooperativas, el grueso de sus carteras está canalizada hacia la actividad de consumo, que es el préstamo personal. Quisiéramos ver mayor actividad, mayor incidencia y crecimiento, naturalmente, en el área de la producción, e incentivar la producción por el impacto multiplicador que eso tiene para el país, y a la misma vez uno de esos impactos es en la capacidad de generar buenos ingresos y capacidad del ahorro también. Es correcto, y a mí me gustaría ver también un sector turístico mucho más fuerte. Fíjate, cuando yo comparo Nación, que tuvo la bondad de recibirme a finales de los años 90, cuando yo comparo la República Dominicana y Puerto Rico, la República Dominicana ha diversificado su economía de forma muy efectiva.
Ellos tienen una presencia bien alta en el sector turístico, han crecido en una manufactura de valor añadido y alta tecnología bien fuerte, y su agricultura es de competencia mundial. Por lo tanto, cuando vamos de lo que es la primera economía a la segunda economía y a la tercera economía, que sería alta tecnología, inteligencia artificial y otros factores, nos damos cuenta que la República Dominicana está apostando a eso y está teniendo éxito en eso. Que tengan unas áreas que deben mejorar, como todos los países, pero no tienen una condición deficitaria empresarial como en Puerto Rico. A mí me atormenta ver que nuestro sistema de permisos y la energía claudica, va en contra, desincentiva la inversión privada y el desarrollo de nuevos empresarios. En la República Dominicana eso no lo vemos. Pero esa es la República Dominicana que está ahí al ladito. Pero en Costa Rica pasa lo mismo. En Costa Rica el gobierno está totalmente comprometido a que el empresarismo crezca. Y una nación que poquito a poco está haciendo pininos, y yo he estado involucrado en estudios y en análisis de inversiones en ese lugar, es El Salvador. Salvador se está transformando dramáticamente. No menciono México porque México es México. O sea, México tiene un crecimiento económico, tiene una población inmensa, aunque se vea esta inmigración de México a los Estados Unidos, pero México se convirtió en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Así que eso no lo podemos atender. Regresando a qué es Industriales. Industriales es aproximadamente 850 socios, de los cuales aproximadamente 750 son del sector de servicios. Y son empresas que le dan servicio a manufactureros o que quieren tener buenas relaciones con el sector de manufactura. Y entonces allí pues tiene empresas bien grandes, locales, como decir Goya, Danosa, empresas de productos de consumo, manufactura de productos Carmela, Don Q, Rovira, que son empresas grandes. Goya arrancó en Puerto Rico y ha tenido un despegue a nivel mundial. Gracias a Dios que han sido una empresa exitosa, porque han tenido la capacidad que desde Puerto Rico han crecido y nos sentimos muy orgullosos de eso, y quisiéramos ver más empresas de esa forma. El valor neto de esas exportaciones, porque es producción que vamos a ver que se exporta, porque Sí. hay para consumo, pero la riqueza, la actividad, la masa que se persigue debe ser en crear suficiente volumen de exportación. El valor neto de esas exportaciones. Pues mira, todo el valor en la economía de lo que el manufactura contribuye es 54,000 millones de dólares. Ese es el valor total. Y en Empleomanía te voy a dar dos figuras. Uno, empleos directos en manufactura, entre 85,000 a 100,000 empleos. Eric, pero ¿por qué no me dices un solo número? Pues porque el Departamento del Trabajo tiene dos estadísticas. Sí. Uno es lo que se rinde por la nómina y otro es el estudio que ellos van y hacen haciendo un estimado estadístico de cuántos empleos realmente hay. Que de hecho, del 2017 de enero del 2017 a julio de este año, los datos que presentan, que ellos recopilan y que recopila el Instituto de Estadística, apuntan digo, no es que sea poco, pero que en ese periodo de tiempo el total de empleo asalariado no está en el aumento, el cambio positivo es 68,600. Uno pensaría que con toda esta información y dramatización de las estadísticas de ese crecimiento y la cantidad de empleo, estaríamos hablando de una cantidad mayor. 68,000 son buenísimos, porque eso tiene un efecto, pero en una vista panorámica tampoco es una cifra tan dramática.
La razón por la cual nosotros los puertorriqueños no nos sentimos tan incentivados con esa estadística es la triste realidad de que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares tuvieron que escapar para usar el lenguaje correcto. No fue que un día decidieron ganarse la lotería y montarse en un avión y decidir irse a vivir a Florida, Texas, Nueva York, Pensilvania u otros lugares. Ellos decidieron escapar de la tragedia económica de Puerto Rico. Y eso hace que le ha quitado ese efecto del escape de tantos puertorriqueños, le ha bajado presión a la necesidad de crear empleos en Puerto Rico. Pero vamos a hablar de datos como son. La manufactura en Puerto Rico en su pico llegó a tener 170,000 obreros, padres de familia, cuello blanco, cuello azul, trabajando en la economía del país, y en ese momento veíamos cooperativas, bancos, negocios altamente prósperos. Oye, y no era un asunto del salario mínimo, porque cuando éramos 170,000 trabajando en la manufactura, el salario mínimo estaba entre los $3.50, $4, $5, y eso mantenía un nivel de competitividad. Pero el costo de hacer negocio en Puerto Rico era muchísimo menos, y el costo de la vida en Puerto Rico fue muchísimo menos. Cuando en el 2007 al 8 se decide aumentar en 40%, escuche bien, se aumenta el 40% el salario de los trabajadores, la plusvalía de ese trabajador fue cero, porque la inflación fue descomunal, porque se vio la gran oportunidad de usar esos ingresos adicionales para convertirse en ingresos corporativos. Y eso es lo que en Puerto Rico tenemos que tener con mucha vigilancia y cautela, de cuando hablamos, vamos a pagar más sin crear valor. Yo estoy totalmente convencido, porque el que ha estudiado lo que es desarrollo económico, hay 3 elementos básicos para el desarrollo. 1, que la población viva más. Eso es 1. Segundo, la facilidad para hacer negocio, que las leyes, el ambiente del Estado es uno que facilita la inversión. Y el tercero es que el ingreso personal aumenta. Así que yo, como industrial, si creo en el desarrollo económico y creo que las industrias van a estar mucho mejor con obreros, padres de familia, con trabajadores, con empresarios ganando más, pues yo no puedo aspirar a salarios de hambre. Eso no es cierto tampoco. Nosotros aspiramos al desarrollo y crecimiento del país. Le voy a ser bien honesto, nosotros estamos atrás en eso. De hecho, los grandes desarrollos en época 80, los años 80, final hasta principios del 90, la construcción de urbanizaciones, o sea, aquí ese mollero, esa fuerza, se debió porque teníamos también una actividad industrial generando en polos estratégicos alrededor de todo Puerto Rico. Es correcto. Fueron construyendo urbanizaciones que, dicho eso de paso, con un nivel de inflación más controlado, con un nivel de ingresos, cuando uno los compara, pues obviamente a tasas salariales de aquella época, pero hay que comparar también índice de precios en ese momento. Las personas pudieron hacerse de su vivienda. Hubo mucha construcción en Puerto Rico, así que eso es un dínamo, un efecto multiplicador, que se generaron también mucha actividad indirecta alrededor de todos estos polos estratégicos de desarrollo industrial. Le voy a hacer unas preguntitas, o sea, le voy a hacer unos comentarios estilo pregunta bien sencillo para que nuestros escuchas puedan entender unos conceptos básicos. Si no se construyen casas para aumentar la oferta, los precios van a seguir en escalada. Y si las casas de nuestros ancianos
fallecidos o que están en home, si esas casas no están disponibles en el mercado, esas casas se deterioran, esas casas pierden valor y dejan de estar disponibles para los muchachos jóvenes. Hay que ver los cascos urbanos de nuestros pueblos y verlos destrozados cuando puede haber iniciativas de desarrollo económico para que estos cascos urbanos se conviertan en actividades económicas positivas. ¿Por qué eso no se hace? Desconozco. ¿Por qué no se aprueba más construcción de casas? Desconozco. ¿Por qué no se incentiva que haya más comercio en los cascos urbanos? Pues como eso no es de industriales, pues no es mi causa, ¿verdad? Pero una cosa que sí es mi causa, que tenemos que estar bien claros, es que si no se resuelve el problema de la energía, no va a haber más urbanizaciones. Y si no se resuelve el problema de la energía, no va a haber más comercio. Porque da pena ver la cantidad de empresarios que están perdiendo, como una frase que me enseñaron mis abuelos, están perdiendo hasta la cota. Están perdiendo hasta la cota. Porque el costo de la electricidad les impide crecer económicamente. En eso hay tres factores. El costo alto costo de la energía, alto costo, la disponibilidad. Correcto. De la frecuencia, la disponibilidad de energía, y cuando llega la calidad de esa energía que se está recibiendo también. Ese tema, Industriales lo discutió y le llamamos el trilema en vez de dilema. Traímos un experto español y él nos dijo, mira, ustedes tienen un problema con la ley 17 del 2019 que están planteando que todo Puerto Rico se convierte en 100% renovables. Pero también están diciendo que la energía sea filigrana. Pero también están diciendo que el costo energético esté en 20 centavos o menos. Uno de esos tres no lo van a poder alcanzar. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo me dices eso? Pues te voy a explicar. El costo para eliminar todas las fuentes de energía fósil y convertirlo en 100% renovable excede por mucho lo que se ha estado estimando. Y con la inflación esto se está empeorando. Uno. Segundo, hay un concepto que se llama el umbral energético. Y eso significa que de noche es cero. Y cuando amanece es muy poco. Solamente días soleados, sin nubes, que el sol está allá arriba en su umbral, es cuando tú tienes el máximo de generación. Por lo tanto, tienes que tener los paneles para que capture y te hagan la energía, pero tienes que tener baterías. Nuestra capacidad se habla de 3.2 gigas o 3200 megas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú necesitas multiplicar ese número por 4 o por 5 en capacidad de baterías para tú poder decir que estás generando y almacenando para que tu energía sea de alta calidad, constante, pero ¿a qué precio? Entonces, en Puerto Rico es tabú. Aquí los defensores del ambiente han determinado que lo que hacen pueblos desarrollados y en adelante, en avanzada económico, Puerto Rico no lo va a hacer. Eric, es que hubo un intento de hacerlo, pero hubo fraude y corrupción. Perfecto, pues que los que cometieron fraude y corrupción vayan presos. Y como se dice en la República Dominicana, vayan mal presos, como enseñanza a que no podemos atentar contra el futuro y la integridad del país. Pero decir que la biomasa, decir que disponer de nuestros desperdicios no pueden ser utilizados para generar energía
es un lastre ideológico que nos afecta negativamente. Acepto los argumentos de grupos que dicen, Eric, para ti es fácil decirlo, pero es que después nos cogen y nos destruyen las ciudades. Pues mira, mi primera gestión como presidente de Industriales fue enviarle un comunicado, una solicitud a la secretaria de Recursos Naturales para que atendiera el tema de los vertederos. Y hay que ver, escuchar y ser empático con las comunidades en Arecibo que tienen un desastre en el vertedero y todavía eso está pendiente. Por lo tanto, perdemos confianza cuando vemos que no se administran bien los vertederos y esas mismas personas son las responsables de velar por plantas de generación de energía por biomasa. Nos acostumbramos en Puerto Rico o que es A o que es B. Correcto. Entonces, no, como que perdemos el impulso o la capacidad de ir simultáneamente, atendiendo problemas, añadiéndole soluciones, porque entonces, ¿qué sucede? Le digo esto porque ahora mismo ustedes han planteado que Puerto Rico está en una emergencia. Bueno, está en una emergencia. Está en una emergencia. Y yo no creo que haya un puertorriqueño que uno le pregunte y que él tenga una contestación distinta. Estamos en una emergencia. Sin embargo, cuando uno ve y se habla de la capacidad de generar y cuánto se está generando y cuánto se está distribuyendo, pero volvamos a las estadísticas. Cuando nosotros vamos a las estadísticas, a las estadísticas oficiales, ¿verdad? La capacidad de generación neta que nosotros teníamos en el 2000 se estaba generando poco menos de lo que se está generando en este momento. Sí. Sin embargo, en un pico tanto como el 2005, se generaba había muchísima más capacidad de eso. Y así cuando uno mira esa estadística, vemos unos picos, quizás 2022, una capacidad en general, cayó en el 2023 y ahora subimos un poco. Entonces hay temas como que no se están atendiendo a nivel de los que los tienen que atender. Porque atender el tema sería para algunos tener que aceptar que hay una razón por la cual Puerto Rico cayó en quiebra, su sistema eléctrico se cayó y nuestras familias han emigrado del país. Cuando se decidió eliminar la sección 936 y no defender la herramienta de desarrollo económico del país, la intención era tener otras alternativas que sustituyeran dicho impacto y esas alternativas no llegaron. Yo honestamente no veo cuándo van a llegar. Me encantaría que llegaran. Mi hijo tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Y a mí me encantaría tener una familia reunida en Puerto Rico, unificada. Pero la realidad es esa. Nosotros perdimos sobre 100,000 empleos en manufactura altamente compensados. Nosotros perdimos la capacidad. Nosotros perdimos desde el año 2000. Tenemos décadas donde no hay un crecimiento económico. Peor aún, usted ha sido muy gentil con el Instituto de Estadística, muy gentil, muy amable. Yo no voy a ser gentil con la Junta de Planificación. La Junta de Planificación dijo aquí en marzo del 2024 de que Puerto Rico había crecido sobre 3% en el año 2022. Y tuvo que el negociado de aspectos económicos del gobierno de los Estados Unidos publicar que Puerto Rico decreció 2.5%, más de un 100% de variación. Y eso es lo que vemos en la calle. Y no podemos estar jugando con las estadísticas. Segundo dato, se alega por la Junta que el 2024 Puerto Rico va a crecer económicamente. El Fondo Monetario Internacional dice
que Puerto Rico es uno de los pocos países del mundo que su economía no va a crecer. Yo lo invito a la radio, escucha que busquen el dato, que busquen las razones. Para mí va a ser bien penoso cuando ustedes vean qué características tienen esos países que no van a crecer. Y cómo uno se pregunta, contra Puerto Rico no está en ese ambiente político, Puerto Rico no tiene esa inestabilidad social. Entonces, ¿qué ocurre? Que no crecemos. Pues yo les voy a adelantar algo. Tanto que criticamos al presidente Trump, pero el presidente Trump otorgó 82 mil millones de dólares para la reconstrucción del país, pero puso muchos traspiés, para decir las cosas como son. Te doy los millones, billones, pero tiene que ser con estas reglas de juego. Tenemos que aceptar también que aunque tengamos diferencias de punto de vista con el presidente Biden o la vicepresidente Kamala, el presidente Biden se comprometió a mover el dinero y han hecho la gestión de hacerlo más fácil. Y esa gestión es real y hay que agradecérselo. Observarás, mi punto es balanceado. Claro. Tú sabes lo que no es balanceado. Lo que no es balanceado es conocer que de esos miles de millones de dólares hay 20 mil millones específicamente asignados para el problema energético del país. 20 mil millones asignados desde el 2020. Esta conversación con el señor Eric Santiago Justiniano no ha concluido porque el tema es amplio, complejo, interesante y es de fundamental importancia que continuemos conversando. Así que pendiente, la invitación es a que nos sintonicen en otra edición de Muévete, el programa del cooperativismo, donde vamos a estar ampliando sobre el tema de la crisis energética de nuestro país. Hasta luego. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.